comenzamos a hablar de comunicación, comenzamos a hablar sobre, bueno, ¿qué es, no? La comunicación. Y he querido compartirles y traerles aquí algunas viñetas que me gustan mucho de René Merino, que me parece que explica bastante bien también muchos temas y he querido compartir estos de comunicación. Como ven, aquí hay, bueno, uno, ¿no? Donde vemos a dos personas que están ahí separadas de la montaña y dices, oye, qué lejos estás, tú también, qué lejos estás, tú también. Qué lejos estás, tú también, y luego al final los conseguimos los dos en unas nubecitas que te dicen, bueno, qué lejos estás, tú también. Y bueno, a mí me gusta particularmente mucho esta viñeta porque creo que la comunicación es un puente, ¿no? Y así me gusta leer estas viñetas como un puente que hace que conectemos con otras personas, ¿no? Como un canal que nos ayuda a estar más lejos o más cerca de las personas y que al final también decidimos nosotros si construir ese puente o no. ¿Hay alguna vez, no, que alguno haya sentido un poco oye, es que al final no dije lo que tenía en la cabeza, al final quería decir muchas cosas y dije otra cosa, al final, ¿no? ¿Dónde está eso que tenía tan planificado y luego salió cualquier cosa, ¿no? Por la boca. Pues bueno, un poco eso es lo que a veces ocurre. Bueno, puede ser también producto de muchas cosas, ¿no? Entre ellas también el cansancio, cuando estamos muy agobiados, cuando tenemos muchos temas en la cabeza, al final muchas veces vamos con temas que queremos transmitir y luego los transmitimos de otra manera. A veces los propios nervios y vamos a estar en una presentación, en un evento y estamos nerviosos, pues a veces ocurre que, oye, todo aquello que tenía en la cabeza al final lo dije de otra manera y también a veces ocurre que simplemente hay días que, bueno, no son los mejores días que tenemos para comunicar y pues, bueno, al final hay un poco ese error de conexión. Maneras de poder solucionarlo, bueno, pues muchas veces es la preparación, otras veces es también el poder descansar previamente a alguna comunicación importante, otras veces es prepararse, ¿no? Pues viene el contenido, hacerse un poco ese esquema mental y otras veces simplemente pues hay días en donde simplemente hay un error de conexión. Tenemos este también que me parece muy interesante, que dice hablar es opcional, ¿no? Y tenemos un poco ese switch de hablar o callar. Pues este me gusta muchísimo porque yo creo que muchas veces, ¿no? Decimos, oye, pues es que es verdad que a veces es mejor estar callado a opinar, es mejor escuchar, otras veces es mejor, ¿sabes? Ni decir media palabra. Y cuando me llegan un poco esos comentarios que son ciertos, es decir, es verdad que muchas veces es mejor, bueno, callar, también, por otro lado, digo, sí, pero que no siempre sea la opción de callar, a veces también hay que escoger la opción de hablar, sobre todo porque si luego callamos mucho, luego, pues cuando llega su momento, pues al final estallamos y nos quedamos con, pues, bueno, decimos las cosas tal vez de una manera, pues que no es tan asertiva. Y también, pues otras veces es, bueno, no es necesario callar, siempre tenemos la opción de poder hablar, transmitir nuestra opinión, transmitir nuestras ideas, por supuesto, de una manera respetuosa, asertiva, empática y que nos ayude, ¿no? A seguir creando los puentes de la comunicación. Luego tenemos esta que se llama, oye, lanzó 1 millón de palabras, pero ninguna dio en la diana. Y yo creo que muchos tal vez se sienten identificados un poco con esta imagen en donde, pues bueno, a veces, pues tratamos, ¿no? De decir pues muchas cosas a alguien y pareciera, ¿no? Que no da con el clavo o incluso al revés, que necesitamos como algunas palabras, algún tema concreto y pueden caernos muchas palabras y al final no da, ¿no? En esa diana. Eh, Al final en temas de comunicación lo importante es poder, ¿no? Primero preguntar, ¿no? Al otro, oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué cosas te puedo aportar yo, ¿no? Desde aquí para poder ser un poquito más asertivos, ¿no? En una necesidad, no en lo que nosotros creemos que está bien o que puede servir, sino en lo que el otro, ¿no? Necesita. Y por otro lado, también me gusta mucho esta imagen porque a veces callamos muchas cosas intentando buscar las palabras perfectas. Y a veces, pues bueno, no va de conseguir las palabras perfectas, sino de estar y de poder, pues, acompañar de la manera en que la otra persona lo necesita.
También traigo esta donde, bueno, son cosas buenas que te dicen versus las cosas malas que te dicen. Y bueno, y esta es un poco, esta es muy interesante porque al final parece que cuando nos dicen cosas buenas son cosas que pasan un poquito desapercibidas, ¿no? Bueno, sí pasan y ya está, ¿no? A veces decimos, "Ay, bueno, gracias y ya está". Pero cuando nos dicen cosas malas, pues pesan como esa piedra que está dibujada ahí, ¿no? Son cosas que arrastramos, a las que le damos muchísimo peso, le damos muchísima importancia, nos quedamos dando vueltas en esos comentarios y al final solo nos aferramos a eso. Y el mensaje un poco con esta imagen es que, bueno, no es fácil un poco de hacerlo, pero se puede conseguir, que es, oye, empezar a apreciar mucho más las cosas buenas, las cosas que nos reconocen, las cosas que tal vez nosotros no vemos, pero hay otras personas que sí lo están viendo y que además no los reconocen. Al final son competencias que puedo poner en valor, ¿no? Una vez que otros también las identifican. Son también, pues bueno, son palabras que te llenan, ¿no? También de orgullo, de alegría, de motivación y eso lo tenemos que aprovechar. Y las cosas malas, chicos, pues esto es un tema de, mira, si hay cosas de las que, bueno, puedo aprender, pues fenomenal, me quedo con todas esas ideas, aprendo, y aquellas que no me aportan, pues simplemente las borramos, las dejamos a un lado y seguimos adelante. Así que nada, hay que darle pues más peso a esas cosas buenas que nos dicen y que nos reconocen. De esta manera, pues también quería compartir con ustedes un concepto que a mí me gusta mucho, que es la comunicación positiva. A veces cuando hablamos de comunicación positiva parece que es alguien que va a ir lanzando pues purpurina y que nos vamos a agarrar las manos y que no, y la comunicación positiva no va de eso. Cuando hablamos de comunicación positiva es porque hacemos referencia no a lo que decimos, sino al cómo decimos las cosas, lo cual es súper importante, ¿no? Porque al final podemos, pues, decir que no, decir que las cosas están mal de una manera que sea proactiva para que la otra persona reaccione y no se bloquee. Normalmente cuando ya empezamos un poco diciendo, oye, es que tú no haces, tú no eres, tú no, pues ese no lo que suele ocurrir es que bloquea a las personas y lo siguiente que digamos a esa afirmación, pues la otra persona ni la va a escuchar. Y no queremos eso, si realmente estamos diciendo las cosas para generar un cambio de comportamiento en el otro, entonces pues tenemos que modificar esa aproximación, ¿no? No es lo mismo decir, oye, es que tú no llegas puntual nunca a, oye, en estas reuniones es necesario que estés, es necesario y queremos escuchar tus ideas, tu opinión, pero sería sería muy positivo y de gran valor que estés a la hora que hemos quedado, porque si no, te pierdes de mucha información que creemos va a ser valiosa para ti. Em, Oye, si no estás haciendo bien tu trabajo, no es lo mismo decir, oye, no estás haciendo bien tu trabajo, a decir, oye, hay algunos objetivos que cumplir, vemos que no estás llegando, ¿qué necesitas para comenzar a cumplirlos? ¿No? No nos quedamos solo con una opinión subjetiva de lo que creemos que está haciendo la otra persona, sino además la ponemos en la responsabilidad de también identificar acciones o actividades que puedan hacer para cambiar su comportamiento y dar un paso hacia eso que hemos observado, ¿no? Cuando hablamos del cómo decimos las cosas, esto es un ejercicio que me parece muy interesante porque ante una frase como yo no dije que ella se llevara el dinero, el significado cambia en función de dónde yo coloco la entonación. No es lo mismo decir yo no dije que ella se llevara el dinero, porque tal vez no fui yo no fui quien dijo eso, a decir yo no dije que ella se llevara el dinero. Es que tal vez pues dije otra cosa o hice otra cosa. Yo no dije que ella se llevara el dinero. Ah, es que igual fue otra persona. Yo no dije que ella se llevara el dinero. Es que tal vez se lo gastó o hizo otra cosa. Yo no dije que ella se llevara el dinero.
es que tal vez se llevó otra cosa. Entonces, esto también es importante ser conscientes de ello, que también la entonación y la manera en que decimos las frases, pues también el otro va a interpretarlo de alguna manera. Cuando nosotros tenemos una presentación, cuando tengan una entrevista, cuando tengan alguna intervención que hacer, lo importante primero siempre es pensar en con qué mensaje quiero que se lleven, porque al final no somos capaces de poder pues llevarnos toda una conversación de una hora o de más tiempo. Pero si yo tengo claro los mensajes que me gustarían pues que se llevara a la audiencia, pues son aquellos en donde voy a hacer especial, voy a poner especial foco, voy a hacer especial relevancia, tener una entonación diferente para que ese mensaje cuele en mi audiencia, ¿no? Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. También sabrán y tendrán la experiencia de que también la comunicación escrita es muy importante y también muy malinterpretada, muy fácil de malinterpretar. En este caso, por ejemplo, las mayúsculas, ¿no? Pues tenemos de alguna manera como aprendido que las mayúsculas es que alguien me está gritando y que la otra persona me está gritando. No necesariamente tiene que ser así y lo importante también que sepan es que la comunicación escrita, la emoción de cuando yo lo leo con mi tono, yo lo estoy leyendo con la emoción que yo tengo en ese momento. Así que está muy cargado de emoción y de emoción además mía. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tal vez me pilla pues un día pues de mal humor y me llega un mensaje de alguien pues que no necesariamente pues quiero leer y ya el mensaje lo empiezo a leer yo diciendo, oye, pero me está poniendo ahí, no he recibido tu email. Esa entonación con la que leemos los emails o las cosas las estamos poniendo en en nuestra cabeza. No sabemos si la otra persona lo está entonando así. Esto se puede ver a muchas razones, ¿no? Desde la emoción en la que yo lo leo, la experiencia que yo tenga con esa persona, también el cómo sepa yo qué es esa persona. Y digo, bueno, es que lo leería de esa manera, ¿no? Pero eso pues efectivamente hace que se generen muchísimos malentendidos, ¿no? Entonces, oye, pues ante cualquier mini malentendido, yo siempre digo, pues es mejor que hagamos una llamada telefónica, llamamos un Teams, aclaramos la situación para evitar pues eso. Y nuevamente, y ser conscientes que las entonaciones también las colocamos nosotros si estamos leyendo. También las comunicaciones escritas hay que hacerlas muy prácticas y sencillas, porque luego tenemos este caso como un exceso de uso de signos de interrogación que también pueden generar un poco de inquietud en la persona que lo está leyendo, en la audiencia que lo está leyendo. Como este excesivo, pues, cantidad de exclamaciones, de signos de interrogación, pues lo que hace es transmitir, ¿no? También un poco un mensaje que puede alterar, nos puede alterar o que puede también alterar a la otra persona. Entonces también si queremos generar en otro un comportamiento específico, oye, pues si podemos conversarlo antes, pues fenomenal. Y si tiene que ser por escrito, pues recordar que al igual que nosotros ponemos entonaciones, la otra persona también lo está haciendo. También, pues, cuando escribimos y hay un exceso o deceso de letras, pues se dificultan las interpretaciones. Yo creo que más bien, más que se dificultan las interpretaciones, se dificulta el entendimiento de la palabra y genera muchas interpretaciones, ¿no? Entonces, eso también es importante cuidarlo. Cuando hablamos de comunicación negativa, también es importante conocer las diferentes modalidades de comunicaciones negativas, porque cuando hablamos de comunicación negativa, no es solo decir que no a las cosas, es también el victimismo, es decir, ay, el pobre yo, es que siempre a mí, eso siempre me ocurre a mí, es que nadie me entiende. El victimizar es también una comunicación negativa. El pontificar las cosas. Bueno, es que ya esto va a generar que todo el proyecto se acabe, que la empresa se vaya a pique, que no volvamos a conseguir nada. Pues, pues no. El disfrazar las cosas, oye, es que no, esto es que era así, pero no, el encasillarnos, oye, no, yo solo creo que esto es lo correcto y esto es lo que voy a hacer, ya está. El pasivizar, bueno, lo que tú digas, bueno, lo que tú quieras.
lo podemos hacer una vez, pero si vemos que nuestra audiencia normalmente repite eso, pues también es una comunicación negativa. El menospreciar o minusvalorar alguna idea que compartimos, el dudar, el siempre el, bueno, es que yo no estoy segura que, bueno, yo no creo que, oye, pero tú estás seguro, ¿no? Si es pues un comportamiento continuo, pues eso también es comunicación negativa.